La etnoeducación es la educación que se le debe brindar a las comunidades étnicas en términos de indignarse por esa educación que le ha sido brindada, esa educación negadora de la vida, esa educación que ha negado sus aportes, ¿verdad? Que los ha escondido. Entonces, esa educación antirracista. Entonces, la etnoeducación es la posibilidad de que los pueblos étnicos entiendan que tienen unos valores muy importantes, es la posibilidad de mostrar su historia, es la posibilidad de mostrar sus saberes, es la posibilidad de mostrar de verse con otra dignidad, de mostrarse como un proyecto político de transformación social, ¿ves? Entonces la etnoeducación es una posibilidad muy grande. Y la etnoeducación ha dado posibilidades no solamente a las comunidades étnicas, sino al resto de los colombianos y latinoamericanos, porque hoy los argentinos están hablando de etnoeducación, los brasileños están hablando de etnoeducación, porque abre para que los grupos que históricamente han sido marginados reclamen también una educación pertinente, una educación acorde a sus usos y costumbres. Entonces la etnoeducación es una apuesta política, es una apuesta pedagógica, didáctica, no solamente para los pueblos, sino también para la escuela. Enriquece el sistema educativo nacional. En ese sentido, Jaime, es una apuesta política, ¿no es cierto? Casi que sería un cambio epistemológico, un cambio de paradigmas de cómo se ha venido entendiendo la educación formal y casi siempre desde Occidente. En estos cambios que usted ha podido practicar y enseñar y demás, ¿qué es lo fundamental, lo que es impajaritable? Digamos, y me refiero, para volver a hablar en contextos de ciudad, cómo se puede aplicar acá cuando aquí en esta ciudad las aulas son como predeterminadas, los salones, mientras que en lo indígena, en lo intercultural, son otros los espacios los que se pueden aprovechar, digo, la selva, el río, el bosque. Bueno, los sistemas educativos a nivel de América Latina y en Colombia están en proceso de cambio, de transformación y lo tienen que hacer. No solamente los sistemas, sino el sistema político, económico, sí, tienen que irse a esos cambios y hacia eso vamos. Y creo que la Secretaría de Educación está en ese proceso de camino. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá y con la construcción, yo creo que con la participación de todos y más en este gobierno, yo creo que eso profundizará. ¿Por qué? Creo que las ciudades como Bogotá bastante diversas y cada vez más diversas. Tienen que empezar a lo que plantearon como la maestra Catherine Walsh, Enrique Dussel, Bonaventura de Sousa, Arturo Escobar, los que plantean ya todo lo de la educación intercultural, pero también ese diálogo de saberes. La educación tiene que transformar la universidad, transformar la educación. Porque eso es lo que nos va a generar los cambios en la sociedad, pero también una sociedad más participativa, más tolerante. Y yo creo que hacia allá vamos ya en la práctica, reconociendo que la educación no solamente se imparte en un aula de 4 paredes, ya sea a nivel de preescolar, básica, secundaria y en una universidad, sino que hay otras formas de impartir la educación en los pueblos originarios como indígenas, afro, raizales, palenqueros, los gitanos. Y el sistema educativo está en ese camino y va hacia allá en los últimos 10 años, que yo creo que cuando en Bogotá comienzan las políticas a implementarse, las políticas públicas, y a nivel nacional se está trabajando con los afro y los indígenas sistemas educativos diferentes. Y el pueblo ron y gitano también. También. Y yo creo que hacia allá vamos y yo creo que muy pronto esa transformación se verá en las aulas, se verá en la educación superior, se verá en los procesos de investigación. Vamos despacio, pero con afán. ¿Opina lo mismo, Fanny? ¿Vamos despacio, pero firmes? Sí, hay unos avances importantes.
se requiere de voluntad política para que hayan mejores avances, ¿cierto? Se requiere que hayan más investigaciones, pero también que se apoyen las instituciones. Porque la voluntad política no solamente es del Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, sino también de los docentes, ¿verdad? Porque los docentes, desafortunadamente las facultades de educación no tienen en cuenta esta educación de los grupos étnicos y por tanto salen sin ninguna preparación. Pero además de eso, se le suma todas esas prácticas coloniales, racistas, que impiden abrir el espectro de la escuela, ¿cierto? Para que entren otros saberes, para que entren otras historias, otras formas de pensar la escuela, otras formas de hacer y de ser. Entonces, ahí hay un asunto que hay que ir mejorando, pero en relación a la pregunta que usted le hace a Jaime, yo quiero decir que apuntando a lo que tiene que ver con la interculturalidad, nosotros estamos diciendo hoy, hay que hacer un diálogo entre los sujetos, pero también se requiere un diálogo entre los saberes. Y eso quiere decir que ya hemos dicho anteriormente que hay un saber eurocéntrico. Y lo que estamos diciendo, ese saber eurocéntrico y esos saberes indígenas, afrocolombianos, raizales, tienen que ponerse en un diálogo paritario. No un diálogo donde el saber occidental sea el dominante, sino que tú aprendes de mí, pero yo también te puedo enseñar, ¿ves? Pero cuando la escuela como institución entienda que este país es diverso y que su diversidad implica también diversidad de historia, diversidad de conocimientos, entonces ahí la escuela va a ser mucho más rica. Y a ese proceso nosotros le estamos llamando hoy en Bogotá Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Cómo desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos construimos una nueva ciudadanía, ¿verdad? No solamente con los niños negros, sino con los niños mestizos, con los niños migrantes, con todos los niños de la escuela, ¿ves? Y es una apuesta, también vuelve a lo político y a la transformación.